Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 53 del libro de Isaías, y vamos, hermanos, a continuar meditando en esta porción de las Escrituras. Es una porción definitivamente preciosa para nosotros como creyentes. Es una porción que define no solamente la persona de Cristo, pero también la obra de Cristo a nuestro favor. Y yo voy a suplicar que abra su Biblia al capítulo 53. El capítulo 53 y 52 de alguna manera están ligados a nuestras versiones, a la mayoría de las versiones modernas, inglés, español, italiano, aún hasta latín, de alguna manera dividen el capítulo 52 del 53, pero cuando usted comienza a observar en detalle el capítulo 52 y 53 está íntimamente relacionado. Y vamos a observar por lo menos rasgos en la última parte del capítulo 52, que es un preámbulo, es un preludio, básicamente una introducción al capítulo 53, y es importante, hermanos, que entendamos de alguna u otra manera que este pasaje de la Escritura es monumental en las Escrituras. Es un pasaje de la Escritura que se menciona constantemente en la palabra. Constantemente nosotros vemos que autores del Nuevo Testamento están citando este pasaje de la Escritura. Lo cita Mateo, lo cita Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, el libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en Gálatas, en el libro de Efesios, Primera de Timoteo, Tito, Hebreos, en Primera de Pedro, Primera de Juan. Es más, cada uno de los versículos de Isaías 53 es citado en el Nuevo Testamento. Cada pasaje de la Escritura. Imagínense qué tan monumental es ese pasaje de la Escritura, que ningún otro capítulo en el Antiguo Testamento es citado con tanta frecuencia, con tanta intensidad deliberada como Isaías capítulo 53. La semana pasada, el viernes más bien, estuvimos observando, explorando no solamente la figura del siervo. El siervo no es Isaías, hemos dicho, el siervo no es Israel, el siervo no es una figura humana, el siervo tiene esa imagen mesiánica, tiene que ver con la persona, la obra de Cristo. Es más, los autores del Nuevo Testamento, observamos el viernes pasado, que interpretan Isaías capítulo 53 como el Mesías enviado, el Mesías prometido. Usted observa a Pedro, las palabras de Pedro. Usted puede recordar a Felipe. Felipe dice que comenzando con esta escritura, dice que le explicó al eunuco el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a observar la segunda parte de nuestro mensaje, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Hay una pregunta contundente, importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta muy interesante. Dice el versículo 1, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz, dice, de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos o los malvados fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De este momento en adelante no está describiendo ya más el sacrificio perfecto de Cristo. El autor se mueve hacia una dirección diferente. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice la Escritura que verá linaje. O sea que Él no se quedó en una tumba. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Yo te ruego, Señor, que podamos, Señor, apreciar no solamente la persona de Cristo, pero la obra de Cristo a nuestro favor. Señor, muchísimas gracias te damos, porque podemos, Señor, regresar a tu palabra. Nuestro interés, Señor, no es regresar a un análisis social, Señor, lo que la cultura promueve en cuanto a la Semana Santa. Queremos, Señor, no solamente concebir, entender, pero apreciar, Señor, la Semana Santa a la luz de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Yo te agradezco, Señor, por lo precioso que tú eres en darnos la vida en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. El viernes pasado hablábamos, hermanos, acerca de la revelación progresiva de Dios. La revelación progresiva de Dios consiste en que Dios ha revelado su palabra, su voluntad, sus propósitos eternos en diferentes periodos de tiempo. Hemos hablado que los teólogos le llaman a ese proceso dispensaciones, economías, que tiene que ver básicamente con esos tiempos de dispensación. Habla de esas economías distinguibles en ese proceso revelatorio. Hemos observado pasajes de la Escritura que atestiguan acerca de la administración de la gracia de Dios que le fue dada a los apóstoles. Misterio que en otras generaciones, dice la Escritura, en otras generaciones no se les dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora se ha revelado a los santos apóstoles y a los profetas por el Espíritu de Dios. Eso se llama revelación progresiva. Dios no lo reveló en un momento todo, sino a través
del tiempo, Él fue revelando paulatinamente su voluntad, sus propósitos. Él desvelizó el telón de su voluntad para que el hombre, la humanidad, pueda entender en su totalidad sus designios. Y encontramos nosotros el concepto, por ejemplo, de misterio, lo que antes estaba escondido. Dice, por ejemplo, Romanos, dice, desde tiempos eternos, dice, se había mantenido oculto, pero que ahora se ha manifestado por las Escrituras, los profetas, según el entendimiento que Dios ha dado a sus profetas, para nosotros entenderle, para nosotros poder glorificarle. Y entonces, hermanos, nosotros vemos en este pasaje de la Escritura, constantemente citado en toda la Escritura. El Nuevo Testamento toma este pasaje de la Escritura como una base para introducir la necesidad de la persona de Jesús y sobre todas las cosas, no solamente la persona de Jesús, pero su obra. Y encontramos nosotros en este pasaje de la Escritura no solamente el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo. Encontramos en este pasaje que acabamos de leer el día de hoy enfáticamente la resurrección, la ascensión. Aún habla el pasaje de la Escritura sobre la intercesión, la coronación, la salvación que puede encontrarse solamente en la persona de Jesús. Y es interesante, hermanos, que el pasaje de la Escritura, si usted observa el versículo 10, después de haber hablado acerca de la declaración que Dios hace sobre el hombre está en una condición y él está en una condición pecaminosa. Él dice en la Escritura, el versículo, despreciado, desechado, dice, entre los hombres. Nosotros desechamos al Mesías, desechamos la persona de Jesús. Él dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice, escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado, no lo estimamos. Por nuestro pecado no lo estimamos. Ciertamente llevó él, el siervo sufrido, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados él fue molido, castigado, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que él pagó para que nosotros tuviéramos paz para con Dios, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Usted se da cuenta que esto no es solamente cristología, esto es amartología, esto tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, dice que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, dice, por su camino, mas Jehová cargó en él, en el siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Dice, por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea que él murió, y por la rebelión de mi pueblo, dice que fue él herido. Él fue herido. O sea, la voluntad de Dios fue esa. Como decíamos, hermanos, el viernes pasado, él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo. La pregunta, ¿había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, por nuestro lugar? Y la respuesta contundente que hablábamos el viernes pasado, hermanos, es que antes de responder a esta pregunta es importante entender, hermanos,
que esto no es un necesario absoluto de Dios. Él no debía, no estaba obligado a salvar a los pecadores. Cuando vemos que Dios no perdonó ni siquiera a sus ángeles, a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo. Él podía haber hecho lo mismo con usted y conmigo, pero Él no lo hizo por su amor, por su amor. Y entonces cuando hablamos de la expiación de Cristo, cuando hablamos del sacrificio sustitutorio de Cristo, expiatorio de Cristo, nos preguntamos, Él no debía de haberlo hecho. Él debía de haber hecho justicia, como lo hizo con los ángeles caídos. Y hubiera pasado Dios a la historia como un Dios justo. Pero una vez que Dios decidió salvar a la humanidad, la única manera para salvar a la humanidad era a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de su muerte vicaria, nosotros tenemos paz para con Él. Hemos sido justificados y Dios básicamente salva a la humanidad. Y encontramos un concepto que hablábamos el viernes pasado sobre la consecuencia de absoluta necesidad. El amor de Dios tiene consecuencias y entonces hay una necesidad absoluta de expiación. Y hermanos, cuando nosotros entendemos que no nos merecíamos nosotros el amor de Dios, no nos merecíamos que Jesús haya enviado a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nosotros los pecadores. Él no necesitaba hacerlo. Es más, en nuestra condición pecaminosa estábamos completamente, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en esa condición de muerte. Es más, hermanos, hay en la historia de la iglesia, hay una era llamada la era de los epígonos, la era de los epígonos. Y la era de los epígonos básicamente es una era muy interesante en la historia de la iglesia cristiana. La palabra epígono viene de la palabra griega epígonos. Y esa palabra básicamente significa nacido después. Y suele referirse a la persona que sigue el estilo, el pensamiento de una generación anterior. Y cuando vemos la historia, hermanos, especialmente en el cuarto, quinto siglo, especialmente en la caída, por ejemplo, de Roma en el 410, todo el mundo del Mediterráneo estaba básicamente en una angustia social, política, económica, estaba en un caos militar. Roma está perdiendo básicamente el poder. Y con la muerte, por ejemplo, del gran teólogo San Agustín de Hipona, básicamente en la caída, en relación a la caída de Roma, aún 2 siglos más tarde, el mundo de ese entonces estaba convulsionado políticamente, socialmente, la economía estaba por los suelos. De un punto de vista religioso, había la necesidad de traer estabilidad. Y entonces nos hablan los historiadores que el antiguo imperio romano pasaba la historia en su lugar, aun cuando continuaba llamándose súbditos del reino, surgía una multitud de reinos bárbaros que amenazaban básicamente la estabilidad del reino. Todo este ambiente afectaba especialmente la iglesia, la religión y ante todo la estabilidad del cristianismo. Los centros, por ejemplo, de labor teológica, dicen los historiadores, se tornaban en centros donde se conservaba una herencia cultural, se amenazaba básicamente el desorden del imperio. La teología básicamente se volvió una recopilación de comentarios, de reflexión. No era básicamente un asunto de innovación. Era la época nuevamente que los historiadores la llaman la época de los epígonos. Y sin embargo, aún sin saberlo, todos estos individuos que son parte de esta era estaban básicamente pavimentando, estaban dando los primeros pasos hacia lo que sería el día de mañana, el florecimiento de la teología medieval que hasta el día de hoy nosotros apreciamos. Dentro de ese contexto encontramos nosotros a Agustín
Agustín, para nosotros, hermanos, no solamente para nosotros como evangélicos protestantes, pero para el catolicismo y para los ortodoxos, es una figura increíblemente importante. Todavía no había sido él, por ejemplo, reconocido como el gran teólogo de teólogos, con la autoridad con que nosotros lo vemos hoy en día, pero ya sus perspectivas eran no solamente introducidas, pero también debatidas. Y entre esta conversación se puede, por ejemplo, identificar el concepto de la gracia, la predestinación, el carácter, por ejemplo, del ser humano. Y una de las controversias que encontramos en este periodo de la historia era la pregunta básicamente que tenía que ver con lo que nosotros llamamos hoy en día el pelagianismo o el semipelagianismo. Ahora, es cierto, hermanos, que en momentos todo eso es tecnicismo, pero es importante entender que en esta última categoría, por ejemplo, el semipelagianismo tiene que ver con la categoría que básicamente era una pugna en contra del concepto de la naturaleza del hombre. El hombre, en esencia, no es un hombre malo. El hombre no es malo. Es más, pelagianismo. Pelagio, el padre del pelagianismo, nació alrededor del 350. Él murió aproximadamente en el 423 a los 73 años de edad. Él escribió, por ejemplo, tratados que tenían que ver con definir al hombre de Dios. Y entonces él decía, por ejemplo, el hombre no hereda el pecado de Adán. Decía él, los hombres nacen esencialmente buenos, y él negaba el pecado original. Él no hablaba de la depravación total que los reformadores 1000 años después están hablando de total depravity, depravación total. Pelagio decía, el hombre no es depravado totalmente. Y entonces él tenía otro postulado que tenía que ver con la martología. El hombre peca, decía él, por hábito y no por naturaleza, no por depravación. El pecado de los antepasados tiene que ver, decía él, con las costumbres. Pecamos por costumbre, pero no por naturaleza. Y entonces esto iba a tener un efecto increíble para la soteriología. ¿Cómo un hombre es salvo? ¿Cómo un hombre es salvo? Y entonces Pelagio concebía que la gracia y la salvación son por voluntad humana, no por voluntad divina. Como San Agustín lo hablaba. Para Pelagio la salvación era un asunto meritorio, ya que la fe dependía no de Dios, no la gracia de Dios, no de la iniciativa de Dios, sino de la iniciativa del hombre. Y hermanos, ese argumento no se ha quedado en el pasado. Hermanos, en los años, por ejemplo, 412, 416, 418, encontramos nosotros concilios, especialmente el concilio de Cartago, concilios importantes, el concilio de Éfeso, por ejemplo. Estos argumentaron en contra del pelagianismo y por lo menos le heredaron a la iglesia que el pelagianismo, el semipelagianismo, era una atrocidad en contra de las Escrituras. Porque la Escritura nos declara que somos pecadores. Y no solamente somos pecadores, pero si no hacemos nada por la condición pecaminosa de nuestra alma, nacemos y morimos en condenación eterna. Dice la Escritura que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en él. Y hermanos, eso es contundente. Leer el Antiguo Testamento es contundente. Pelagio cuestionó el Antiguo Testamento, cuestionó el Nuevo Testamento. Él no respetó el Antiguo Testamento.
Si nosotros leemos Isaías 53, Isaías 53 declara contundentemente la naturaleza del hombre depravado. Hay desobediencia. Pensamos en Cristo, dice la Escritura, el vocabulario es que no lo apreciamos por nuestro propio pecado. Y cuando la Escritura dice, cuando la Escritura nos enseña en este pasaje, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted se da cuenta que la pregunta tiene que ver con quién. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha creído a nuestro anuncio. El único que cree es por intervención divina. Dios tiene que tratar con nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, para que haya una reversa. En lugar de despreciarlo, lo apreciamos y lo amamos. No por tus méritos ni por los míos, sino solamente por los méritos de Cristo. Dios haciendo la obra a nuestro favor. Esto es increíblemente contundente, importantísimo. Por eso la Escritura nos enseña que Él no solamente hizo el sacrificio perfecto por nuestros pecados, pero dice la Escritura, con todo eso, Jehová dice, quiso no solamente quebrantarlo. No había otra manera. Esto de que quiso, no es que Dios era masoquista, no es que Dios se complace en el dolor, es que no había otra manera. No había otra manera de salvar a la humanidad. Solamente a través del sacrificio de Cristo. Y dice que Jehová, este es un asunto de Dios, de iniciativa de Dios. Él no solamente es el que justifica, pero Él es el que ofrece la justificación en su Hijo Jesucristo. Dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, lo que hablábamos el miércoles pasado, en expiación. Dice la Escritura, por el pecado, dice que verá linaje. Gracias al Señor por el plan divino de Dios, que la historia no se queda en un viernes de sufrimiento. El domingo viene. Verá linaje el domingo. Verá linaje. Vivirá por largos días. Una expresión en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la eternidad. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire qué interesante, dice, verá el fruto de su aflicción. ¿Quién verá el fruto de su aflicción? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice, satisfecho. ¿Quién va a ver el fruto de su aflicción? ¿Quién va a ver el fruto de su muerte, de su sufrimiento, de su sepultura? Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y dice que quedará satisfecho, punto y coma, por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, no todos, pero muchos. Y hermano, esto es lindo, porque aquí no solamente habla del sacrificio perfecto de Cristo para satisfacer la ira de Dios en contra de nosotros. Un Dios amoroso y justo enviando a su Hijo en propiciación. Él es propicio a nosotros. No debía de hacerlo. Él lo hizo. Él dio su vida. Y usted se da cuenta que dice la Escritura, verá el fruto de su alma, dice, y quedará satisfecho. ¿Y dónde está la satisfacción del siervo sufrido? Dice la Escritura, en que llevará
las iniquidades de ellos. O sea que esto es una, nuevamente, transacción gloriosa. Él vino no solamente para enseñarnos a vivir, pero Él vino para tratar con la condición más severa del ser humano, y es nuestro pecado. Él hace una reversa. En nuestro pecado le despreciamos, pero en el Evangelio le amamos. Y hermanos, esa es una transacción divina. El Señor me salvó cuando yo tenía 17 años. Yo no lo amaba a Él, yo no lo deseaba a Él. Que me hablaran de la Biblia, que me hablaran de Jesús, era pérdida de tiempo para mí. Hoy usted me pregunta, después de las décadas después que el Señor me salvó, Él es el anhelo de mi vida. Yo lo deseo, lo quiero amar más y más, y busco oportunidades para glorificarle, no por mis méritos, sino por los méritos de aquel que me amó y que se entregó a sí mismo por mí. La pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabe quién es el único que ha recibido la gracia de Dios? Por eso el preámbulo, ese es el versículo 1 del capítulo 53. En el capítulo 52 la Escritura dice, he aquí, dice nuevamente, mi siervo será, ¿qué cosa? Prosperado, será engrandecido, será exaltado. ¿En la vida de quién? De los muchos que Él salvó, los que justificó, no en todos. Dice la Escritura, he aquí, dice, mi siervo será prosperado por voluntad divina, será engrandecido, será exaltado, será puesto por muy alto. Yo me pregunto, hermanos, la evidencia inequívoca de la salvación es qué es lo que usted hace con la provisión perfecta en la persona de Jesús. ¿Lo desprecia o lo exalta? Lo pone en alto, no solamente con sus labios, pero con su vida. Dice la Escritura, como se asombrarán, dice, en ti, nuevamente, muchos, dice, muchos, no todos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más, dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará Él a muchas naciones. De esas naciones Él tiene los muchos. Los reyes, dice, cerrarán ante Él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esto solamente por voluntad de Dios el Padre. Hermano, esto es monumental. Los autores del Nuevo Testamento toman estas clasificaciones y en su propio estilo y en su propio vocabulario y en su propio género literario, ellos están tratando con este pasaje, buscando maneras de cómo ayudar a la iglesia del Señor a entender no solamente la persona de Cristo, pero su obra a favor de la humanidad. Y encontramos, por ejemplo, pasajes como este. Dice, y esto de la salvación, este es el versículo 18. Usted recuerda el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto dice, todo esto proviene no de un ser humano, no es de la iglesia, no es de una denominación, no es de un seminario. Esto de la salvación, que somos nueva criatura, dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta, dice, sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, para que, dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y mire conmigo el versículo 21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cláusula de propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Monumental. Cuando llegue a casa, hermanos, lea este pasaje en todo su contexto y usted va a caer de rodillas delante del Señor para darle su vida completamente al Señor. Pero aquí encontramos, hermanos, realmente en lo que consiste el Evangelio de Jesucristo, la salvación. El mensaje del Evangelio tiene que ver con la realidad de Dios, el Dios santo, justo, amoroso. Tiene que ver con la realidad crasa del hombre pecador. El hombre no tiene remedio, sino solamente en la persona de Cristo. Él ha hecho el sacrificio perfecto a nuestro favor y hay una respuesta contundente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ante esa oferta divina? Y entonces nos preguntamos en base a ese pasaje de la Escritura, todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo. No fueron nuestros padres, a pesar de nuestros padres. Dios dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, cuando pensamos en esto, los escritores del Nuevo Testamento están constantemente hablando. Pedro dice, porque también Cristo padeció una vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Cláusula de propósito, para llevarnos a Dios. No hay otra manera de llegar a Dios sino solamente a través del sacrificio vicario de Cristo, solamente a través de Él, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El libro de Juan nos enseña, el día siguiente dice que vio Juan a Jesús, que venía a Él, y dice que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Juan lo vio con toda gloria, lleno de gloria y lleno de verdad. El libro de Hebreos dice, y ciertamente todo sacerdote está, dice, día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hay un pero, eterno, divino en Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los que no desean a Cristo, los que no aprecian a Cristo, los que no son de los muchos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es la Escritura. La Escritura nos enseña. Los autores del Nuevo Testamento están constantemente hablando de esas profecías del Antiguo Testamento. Pablo dice, por ejemplo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente dice, no solamente os he predicado, pero os he enseñado lo que asimismo recibí, 2 puntos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, una denominación del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuando comenzamos a observar, hermanos, el vocabulario de Isaías, lo encontramos a través de todas las páginas del Nuevo Testamento. Es más, los autores del Nuevo Testamento buscan maneras de poder hilvanar y de poder narrar la historia de historias en la persona de Jesús. Y encontramos, por ejemplo, un elemento muy interesante que tiene que ver con la persona de Jesús. Observamos, por ejemplo, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo, por ejemplo, 3, el versículo 16, la Escritura dice, e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad, 2 puntos, grande es el misterio de la piedad, e indiscutiblemente, esto no es para
para cuestionarlo. Esta es la confesión de la iglesia. La confesión de nuestra fe está ahí. Cuando usted ve los detalles de la palabra, indiscutiblemente, esto no es un asunto de negociar. Esto es un asunto que tiene que ver con la confesión de fe. Grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los ángeles, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, aquí encontramos 6 diferentes categorías que en una manera himnológica, este es un himno. Los teólogos básicamente hablan de ese pasaje como un himno que establece, está establecido el evangelio de Jesucristo. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Tiene que ver con la encarnación, justificado en el Espíritu. O sea que Él resucitó, el Espíritu de Dios dio testimonio de que Él era Hijo de Dios. Hermanos, esto es importante porque Cristo murió por nuestros pecados y la Escritura dice que esto básicamente agradó al Padre. Una cosa es que Él haya hecho un sacrificio y no agradó al Padre, pero el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre. Eso lo encontramos en Isaías 53. No tenemos tiempo para ver la satisfacción del Padre en la persona del Hijo. Pero hermanos, aquí el Evangelio es satisfacción no solamente del Padre, del Hijo, pero es satisfacción también de aquellos que Él justifica. Pero usted se da cuenta que el sujeto de la primera línea es Dios. Dios fue manifestado, dice, en carne. Dice que justificado, ¿por qué? Por el Espíritu. El sujeto es el Espíritu justificando. Dice la Escritura, visto de los ángeles. O sea que hay una presentación gloriosa. Los ángeles básicamente son el sujeto de esa línea, de esa frase. Mire la número 4, predicado a los gentiles. ¿Quién predica si no es la iglesia del Señor? El sujeto no es Dios, el sujeto no es el Espíritu, el sujeto no es, si usted se da cuenta, los ángeles. El sujeto ya en la línea número 4 es ¿qué cosa? La iglesia del Señor. Los redimidos, los justificados, los que han sido recipientes de la gracia de Dios, predicado, dice, a los gentiles, y dice la Escritura, creído al mundo. O sea que esto básicamente es la recepción de los muchos que habla el libro de Isaías. Usted se da cuenta que el Evangelio de Jesucristo se predica con la intención que el mundo crea que Jesús es el Señor para salvación de nuestra alma. Y parte de esa himnología, hermanos, tiene que ver que fue recibido en gloria. Glorificación, ¿por quién? Por el Padre, por el Padre. Todo esto, hermanos, y por iniciativa del Padre. En nuestro pecado, dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la realidad del Evangelio, hermanos, que en la condición de nuestro pecado, la única alternativa es que Dios diga a nuestro corazón, Lázaro, levántate de tu miseria. Es la única esperanza. Que Dios haga la obra en nuestros corazones. Porque el Evangelio tiene que ver con la iniciativa de Dios en nosotros, tratando con nuestro pecado para hacer esa reversa. No le apreciamos. No le amamos, pero Él trata con nuestro pecado y comienza a surgir un apetito por Dios, algo que antes no teníamos, algo que antes no existía. Y entonces, cuando usted ve, el Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo, es la persona de Cristo, tiene que ver con Jesús. Dios fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu. Dice que fue visto de los ángeles, predicado. ¿A quién predicamos nosotros? Es una persona, es la persona de Jesús. Creído. ¿Usted se da cuenta de lo que es el Evangelio? El Evangelio es cuando nosotros predicamos
a la persona, la obra de Cristo con el propósito que la gente crea en Él, que le obedezca a Él, que le adore a Él, que le ame a Él. El Evangelio tiene que ver con la realidad de entrar en una relación con Cristo. Esto no es religión, esto tiene que ver con una relación personal con Cristo. Comenzamos a amar a Cristo. El apóstol Pablo dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Deseamos que Cristo sea formado en nosotros, porque en el momento en que nacemos en Cristo, no deseamos ninguna otra cosa sino decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como mi Señor y Salvador, Jesucristo. Usted se da cuenta que el Evangelio no es solamente Cristo, es la persona de Cristo. No tiene que ver con religión, tiene que ver con la persona de Cristo. Pero usted se da cuenta que en ese pasaje que acabamos de olvidar, dice además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, dice el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque hermanos, el Evangelio no es un asunto del ayer, no es historia allá cuando tenía 17 años. Hermanos, el Evangelio tiene que ver no solamente con recibir el Evangelio, pero perseverar y retener. El que dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso por gracia de Dios, solamente por gracia de Dios. El Evangelio de Jesucristo tiene ese elemento increíblemente personal. El apóstol Pablo en esta porción de la Escritura, él aplica el Evangelio y él dice, y al último de todo dice, como a un abortivo, me apareció a mí, muy interesante, como un abortivo. ¿Quién es un abortivo? La imagen del apóstol Pablo, él dice, y como el último de todos, dice, como un abortivo, me apareció a mí. Un contexto increíblemente humilde de parte del apóstol Pablo. Él se veía no como un grande. Es más, él se movió de ser Saúl, soberbio, a ser Pablo, humilde. Y usted se da cuenta que 1 Corintios, conforme a la revelación progresiva de Dios, es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe. Y al principio de su ministerio, él se ve como un abortivo. Pero cuando usted ve la última carta que él escribe, el apóstol Pablo habla con esa humildad. Y él dice, el peor de los pecadores, dice, se apareció a mí. O sea, del comienzo hasta el final de su vida, él preservó esa realidad de verse él mismo y no como un grande, sino como un abortivo. Y él dice, porque yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta es la gracia de Dios. ¿Y cómo obtenemos la gracia de Dios? Hermanos, no haciendo obras. Leímos el viernes pasado, ningún ser humano va a ser justificado por las obras de la ley. Y entonces, ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? ¿Cómo? Hermanos, dice el libro de Juan, el viento sopla de un lado a otro y no sabemos ni de dónde, ni cómo. Y hermano, esto no se trata de que tú eres ministro, tú eres un diácono, tú eres un maestro, y entonces automáticamente en virtud de que tú eres, entonces no, absolutamente. Esto, hermanos, continúa siendo un misterio de Dios en la vida de cada uno de los suyos. Esto lo único que nos lleva es a caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, apiádate de los míos, apiádate de mi hijo, apiádate de mi hija, apiádate de mi padre, de mi hermano. Señor, sé misericordioso
para conmigo. Hermanos, sus hijos, mis hijos, no necesitan moralidad, mucho menos moralismo. No necesitan sus valores. Necesitan al Señor de los valores. Necesitan a Cristo. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no se ha dado cuenta de su craso pecado, dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en su faz. Pero si en este momento Dios está tocando su corazón y el día de hoy usted reconoce su pecado y la necesidad de Cristo, yo quiero que usted responda al Evangelio de Jesucristo. Y que usted le diga al Señor Jesús: Señor, perdóname, soy un vil pecador. Haz esa transacción gloriosa en mi corazón. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. ¿Qué es el Evangelio? Tiene que ver con la realidad que Dios es santo, nosotros pecadores. Y tiene que ver con la realidad que Jesús murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Él nos manda a no hacer pininos al otro lado del mundo. Él simplemente nos manda que nos arrepintamos de nuestro pecado y que creamos en Él. ¿Usted cree que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, a Jesús, para morir por sus pecados? ¿Que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Y como Señor soberano, Él está ofreciendo hoy perdón de pecados. Él le ofrece el Espíritu Santo a todo aquel que en Él cree. Si usted nunca ha venido a Jesús en arrepentimiento y en fe, tal vez usted ha nacido en la iglesia, pero usted no tiene una relación personal con Cristo. Usted no aprecia a Cristo. Usted no ama a Cristo. Usted no obedece a Cristo. La realidad es que cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo, no podemos sino caer de rodillas delante de Él. Y confesar nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Si Cristo venció la muerte, entonces Él vive y Él vive para siempre. Él reina para siempre. Y todos debemos de aceptar lo que Él tiene que decir. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tú y yo tenemos que aceptar todo lo que Él dijo. Si Jesús no resucitó entre los muertos, ¿por qué preocuparnos por algo que Él ha dicho? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la Escritura dice que Él resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Señor, yo te doy gracias porque podemos, Señor, en este púlpito proclamar el Evangelio de Jesucristo. Señor, nuestro interés no es otro sino predicar a Cristo. Y si usted en este momento desea confesar a Cristo como su Señor y su Salvador, yo quiero que usted levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero asistirle para que usted entienda su nueva fe en Cristo. Habrá alguien. Levante su mano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mamita. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más que va a venir al Señor Jesús y le va a decir:
Señor, yo reconozco mi pecado. Reconozco mi vil condición, mi tendencia a revolcarme en el pecado, a celebrar el pecado. Señor, el día de hoy yo quiero dar mi vida. Yo quiero, Señor, que tú tomes mi vida y que tú hagas de mí una nueva criatura. Habrá alguien más. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Amantísimo Padre Celestial, Señor, qué lindo es venir delante de ti. Señor, qué bendición el poder ver, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, responder al Evangelio de Jesucristo. Yo te agradezco, Señor, porque en un momento en mi vida yo estuve ahí y yo respondí al Evangelio de Cristo. Yo levanté mi mano en señal de levantar mi corazón delante de ti, reconociendo mi pecado y la necesidad de Cristo. Señor, tú transformaste mi vida. Señor, las décadas han pasado y tú has sido, Señor, nuestro sostén, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, alabamos tu nombre. Te bendecimos, Señor, porque podemos, Señor, reconocer tu grandeza. Y, Señor, el día de hoy queremos despedirnos, Señor, alabando el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.